Bien, buenos días. Gracias por asistir a esta clase de hoy, que tiene como tema matriz de admitancia y la reducción de campo. En primer lugar, vamos a hacer pequeña conexión aquí. Vamos a colocar, ¿verdad? Este video. Sí. Bien, vamos a comenzar entonces a trabajar con respecto a esto. Básicamente, nosotros tenemos, ¿verdad?, una red de transmisión, como esta, por ejemplo, una red de transmisión, y queremos construir una matriz que represente a la red de transmisión. ¿Para qué? Porque la red de transmisión se coloca en unas computadoras en los centros de control y nosotros sabemos cuando hay un cortocircuito, cuáles son los niveles de cortocircuito, cómo calcular las protecciones, qué maniobras hay que hacer cuando hay una falla en la red, etc. Entonces, para eso se necesita tener en la computadora central una matriz donde aparezca o la matriz de impedancia o la de admitancia. Normalmente se trabaja con la matriz de impedancia. Pero aquí vamos a ver primero cómo se construye una matriz de admitancia. Tenemos, por ejemplo, este ejemplo que está aquí. Tenemos una red de admitancia, ¿verdad? Y nosotros vamos a aplicar para averiguar cómo se calcula eso, la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el nodo número 1 y vamos a hacer la suma de las corrientes que entran al nodo 1, que según la segunda ley de Kirchhoff tiene que ser igual a 0. Entonces, por ejemplo, vamos aquí a las ecuaciones y según eso, vemos que B1 menos B3 por YC, vamos a ver quién es B1 menos B3, B1 menos B3 por YC es la corriente que está saliendo por esta rama, ¿ok? Luego a eso le sumamos B1 menos B2 por YD, vemos quién es ese, B1 menos B2 por YD es la corriente que sale aquí. Ya hemos sacado esta corriente que sale, esta que sale. Ahora me faltaría este que sería B1 menos B4 por YF. Exactamente, tenemos B1 menos B4 por YF igual a 0. Ese es entonces aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, que dice que la suma de la corriente que sale es 0. Y con eso me va quedando varias ecuaciones, como son todas estas que están aquí. Luego, yo lo que hago es que acumulo términos semejantes, ¿verdad? Todos los que tienen voltaje B1, todos los que tengan voltaje B2, todos los que tengan voltaje B3, B4. Y me van a salir dos matrices. ¿Vale? La matriz donde está la admitancia, la matriz de voltaje, y eso es igual a la matriz de corriente. ¿Ok? Porque sabemos que P por Y es I. Bien. Entonces, eso me va a dar como resultado esta matriz. ¿Ok? Esta sería la matriz de admitancia, que como ya repito, es la inversa, la matriz de impedancia. ¿Ok? Ahora, hacer eso cada vez sería muy engorroso. Y nosotros tenemos en Venezuela más o menos unas 400 subestaciones. Entonces, hacer eso cada vez que hay que hacerlo es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se aplicó un método técnico, un método técnico, o digamos, una regla que es muy simple. La regla es la siguiente. Para yo calcular todas las admitancias que están en esta barra central, este eje central que está aquí, es el eje de las admitancias propias de una red. ¿Okay? Se llama admitancias propias. Y si tuviéramos la matriz de impedancia, sería la red de impedancias propias. En el caso de las admitancias propias, para calcular cualquiera uno de estos valores, lo que tengo que hacer es seguir la siguiente regla. Para yo calcular, por ejemplo, cuál es la admitancia de las que están pegadas al nodo 1, simplemente sumo, ¿cómo se llama? Sumo algebraicamente el valor de las admitancias. Aquí sería YC más YD más YF. Eso sería el que está en la función 1, 1. Veamos, aquí está. YC más YD más YF. ¿Ok? Si yo quiero saber cuál es la admitancia propia que está conectada a la barra 2, fíjate que esto es 2, 2, esto es 2, 2, es decir, 2, 2. Simplemente sumo, debería ser sumando las admitancias que están pegadas a la barra 2. Vamos a ver si es verdad.
Aquí está la barra 2 aquí arriba. Y me dice que es YB más YD más YE. Vamos a ver si es verdad. La barra 2 tiene YB, YD y YE. ¿Okay? Así de sencillo. Entonces, lo único que hay que hacer es sumar para saber en la matriz las admitancias propias, las admitancias que están pegadas a la barra. Más nada. Y ahí yo tengo los valores. Okay. ¿Y cómo calculo entonces los otros componentes de la matriz? Los que no son los componentes propios. Estos son los que se llaman los componentes mutuos. Es decir, esto viene siendo la admitancia mutua que hay entre la barra 1 y la barra 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente sumar algebraicamente y luego cambiarle el signo a esa suma que yo haga de las admitancias que están entre la barra 1 y la barra 2. Veamos aquí. Entre la barra 1 y la barra 2, la única admitancia que está es YD. Por lo tanto, ahí debería estar en la matriz el valor de menos YD. Veamos. Mira, menos YD. ¿Ok? En la posición 1 y la posición 3, o sea, barra 1 y barra 3, debería aparecer YC. Veamos si es verdad. Vemos que entre la barra 1 y la barra 3 está YC. Entonces, si aquí hubiera más admitancias, tendría que sumarlas todas, algebraicamente, si con sus signos. Y entonces ese valor se coloca en la posición 1, 3 y se le cambia el signo. Al final, el resultado matemático de ese cálculo. Veamos que hay algo muy curioso, que el valor de la posición 1, 3 es el mismo de la posición 3, 1. Es decir, aquí yo debo tener en la posición 3, 1, que es el 3, 1, tengo menos YC, y 1, 3, tengo menos YC. ¿Ok? Es decir, porque es lógico, 1, 3 o 3, 1 es lo mismo. Entonces, estas matrices son con una matriz tipo espejo. En el centro tengo la matriz, la diagonal, y de este lado tengo, fíjense que tiene un triángulo de valores. Y si yo comparo estos valores con este valor, es como si yo colocara un espejo. Aquí está menos YD, aquí está menos YD. Aquí está menos YC, aquí está menos YC. Aquí está menos YF, aquí está menos YF. Aquí está YE y aquí está YE. Aquí está menos YB, aquí está menos YB. Aquí está 0, aquí está 0. Es decir, que nosotros siempre tenemos estas matrices, tenemos la diagonal principal, que está aquí, donde aparecen las admitancias propias, y esta que está aquí, que son las admitancias mutuas, es decir, las que comparten dos barras. Recuerden que, por cierto, que estas barras que están aquí representan la barra de una subestación, ¿ok? Y estas admitancias vienen siendo las admitancias de las líneas de transmisión que conectan estas barras. Es decir, en la subestación número 1 están llegando 3 líneas de transmisión. 1, 2 y 3. ¿Ok? En este caso, la de abajo, por la 3, tendría una fuente de corriente, sería un generador, por ejemplo, y líneas de transmisión que llegan a la subestación y comparten otra subestación. Entonces, vimos que entonces la construcción de la matriz Y o Y de barra, que recuerde que es la inversa de la matriz de impedancia Z, no es más que, si es la propia, sumar todas las admitancias que están pegadas a esa barra y listo. Y si quiero las mutuas, busco la que está entre cuerpos 1 y 4 y esta, le cambio el signo y listo. Y me da esta matriz, que es la matriz Y. ¿Qué importancia tiene la matriz Y en los cálculos? Ustedes se acuerdan que V por Y da I, como cuando lo hicimos aquí. O sea que si yo voy a hacer cálculos de cortocircuito, o si yo voy a hacer cálculos de flujo de carga, yo necesito la matriz Y. Que multiplicada por la matriz V me va a dar la matriz I, la matriz de corriente. Por eso esta matriz es muy importante. Y si tengo la matriz I y la invierto, tendría la matriz Z. Z de barra. De todos modos, nosotros en el próximo capítulo vamos a ver una técnica para construir una matriz Z. O, dado un sistema, vamos a suponer que yo quiera eliminar una subestación porque está muy arcaica, vamos a suponer una subestación de 115, se va a eliminar porque se va a colocar en el área una subestación de 400 y esa subestación obsoleta se va a quitar. ¿Cómo la elimino? Porque, ¿cómo la elimino de la computadora? Es decir, porque tengo una matriz gigantesca de 300 filas por 300 columnas.
Ahí hay un montón de datos. ¿Cómo hago si quito una subestación? ¿Cómo se borra ese elemento? Bueno, para borrar ese elemento, vamos a ver después el método llamado reducción de Cron. Pero antes, para concluir esta parte, vamos a ver este texto donde se dice las reglas, ¿no? Dice, para colocar los elementos, la diagonal y JJ, es decir, son las propias, eso es igual a la suma de las admitancias que están directamente conectadas a nodo J, es decir, en la barra J. Yo sumo lo que está en la propia barra y se suma. Esa es la regla, ¿no? La otra regla dice que las admitancias fuera de la diagonal son iguales al negativo de la admitancia total conectada entre nodos I y J, lo que dije ahorita. Si quiero conectar entre I y J, busco todas las que están ahí, suma, y ese resultado se le cambia el signo y se coloca. Aquí dice, las admitancias de la diagonal se llaman admitancias propias de los nodos, y las que están fuera de la diagonal son las admitancias mutuas de los nodos. Dice, algunos autores llaman las admitancias propias y mutuas de los nodos admitancias de punto de operación y de transferencia de nodos. Y esto es así porque, como ya les expliqué, las impedancias que están en la matriz diagonal vendrían a ser, y lo veremos en el futuro, los valores de impedancia de Thevenin, es decir, la Z Thevenin de cada una de esas barras. Yo tengo la barra 1 y quiero ver cuál es la Z Thevenin, es decir, lo que la barra 1 ve de todo el sistema, esa impedancia que está en la matriz, ese viene siendo la Z Thevenin específica. Eso lo veremos posteriormente. Bueno, ya vimos esta parte de uno que es bastante sencillo, y en la evaluación veremos una versión. Ahora, vamos a ver el caso de que ya, como lo había mencionado hace un rato, que yo tenga un país como Venezuela y yo quiero eliminar una subestación. La voy a eliminar, como dije, porque resulta que esa subestación es muy pequeña, la potencia, por ejemplo, es una subestación de 34.5, y ahora se va a colocar una subestación de 230 en la zona, y esa subestación va a quedar eliminada. Entonces yo tengo que eliminar los datos en la computadora que tiene 400 filas por 400 columnas, eliminar ese dato. ¿Cómo lo elimino? Bueno, haciendo lo que se conoce una reducción de Cron. Es decir, un método para eliminar una barra de la matriz. Si la matriz es de 400 por 400, ahora va a quedar de 399 por 399. Para hacer eso, mira, para hacer esa reducción de Cron, se utiliza una ecuación, aquí la tengo, pero aquí la tengo mejor escrito. Esta es la ecuación que se utiliza para reducir la matriz. Y dice, el elemento que está en la posición JK nuevo va a ser el elemento viejo, lo que estaba ahí en esa admitancia, menos el elemento que está en la posición JP multiplicado por el elemento PK entre el elemento PP. ¿Quiénes son todas estas letras? JK viene siendo el fila y columna de una admitancia que está en una matriz. Entonces, ese elemento, ¿verdad? Que además es YJK, es igual al elemento YJK. Es decir, agarro el elemento viejo, lo pongo aquí, y aquí voy a colocar el resultado de esta operación. Y aquí coloco estos elementos que están en esa matriz vieja, ¿verdad? El elemento que voy a poner, ¿cómo me acuerdo de una manera metodológica de esto? Muy simple. Fíjense que este YPP aquí, P viene siendo el nodo que voy a eliminar. Suponte que voy a eliminar la barra 5. Bueno, entonces sería aquí Y55. El valor de Y55 lo pongo aquí. Y aquí, ¿qué pongo? J, esta misma J que está aquí, suponte que este elemento es el 1, 2. Bueno, sería 1. ¿Okay? Y P es 5, sería 1, 5. Seguido multiplicado por el elemento PK, que sería 5, que es el que voy a eliminar, y 2, 1, 2. Entonces, la regla mnemotécnica es la siguiente. Aquí siempre, en los cálculos, porque yo voy a enseñar un ejemplo, siempre que aparece PP, y estos PP, fíjense en la ecuación, ¿verdad? Son los puntos que están aquí, 5 y 5. O sea, los dos que están aquí son justamente los que están abajo. Aquí están colocados y aquí están abajo. Esa es la ecuación 767, si lo quieren ver en el texto, por cierto. Página 256, capítulo 7. Y los de las esquinas vienen siendo los de las esquinas. Este de la esquina está en la esquina. Este que está a la derecha está aquí a la derecha. Y en el medio se coloca ¿quién? La fila que voy a eliminar.
Es decir, la barra que voy a eliminar. Si es la 5, es la 5, si es la 6, es la 6. Esta es la ecuación de Cron. Y esa ecuación de Cron se le aplicaría a una red como esta que está aquí. Aquí está un ejemplo. Si ustedes van a la página 256 del texto, capítulo 7, ahí está este ejemplo, el ejemplo 7.8, y ven cómo se hace la reducción. De todos modos, voy a hacer un ejemplo ahorita. Y le estoy diciendo que lo revisen bien, puesto que en la evaluación va a haber un ejemplo de este tipo. Y es importante que lo sepas porque en el próximo capítulo, que es construcción de Z de barra, ¿verdad? Hay que hacer muchas veces reducción de Cron, pero bastantes veces. Y como es un cálculo un poquito engorroso, es importante eh, practicarlo lo mejor posible, porque uno se equivoca en un dato y todo lo demás está mal. ¿Okay? Veamos, por ejemplo, un caso. Vamos a ver este caso que tengo aquí. Yo tengo un sistema. Este sistema tiene 5 barras. Aquí se ve que es una matriz de 5 por 5. Siempre estas matrices son matrices, ¿verdad? Del mismo número de filas que columnas. 5 por 5. Y me dice, mira, usted va a eliminar la subestación que está en la posición 5. Es decir, la barra 5, que es esta fila. ¿Ok? Bien. Aquí está la ecuación de Cron. Los cálculos de esta reducción de Cron. Entonces, el elemento, por ejemplo, el Z11, viene siendo el nuevo, va a ser el viejo, aquí está el mismo modelo Z11, menos Z15 por Z51 entre Z55. Fíjense que ¿puedo eliminar quién? El 5, ¿no? Entonces siempre en la ecuación aquí estará Z55. Aquí está Z55. En este caso Z55 vale J05681. Fíjense que está aquí el elemento 55, ¿verdad? De la columna 5, fila 5, de la posición 55. ¿Está? Y en todos los cálculos que ustedes ven, siempre está el mismo elemento, 0,5681. Es decir, en toda esta fórmula, siempre el último, el elemento que está dividiendo, siempre es el mismo. Aquí siempre va a estar colocado el valor viejo, ¿ya? Menos, y esta multiplicación que tengo. Por ejemplo, aquí hay que multiplicar el elemento Z15, aquí lo busco, 1, 5. El elemento J0232. J0232. Y elemento 5, 1. 5, 1. Aquí está, 0,232. Dividido entre J, 0,5681. Hay que recordarse, para hacer esta operación, no se olvide, que cuando yo estoy multiplicando aquí, esta J que está aquí no está de adorno. Recuerden que J vale 1,90 o, podríamos hacerlo más sencillo, es raíz de menos 1. Entonces, en esta operación tendría J por J me da menos 1. Y aquí queda esta J, que cuando sube menos se convierte en más. Pero como quito menos, sigue siendo menos. Entonces es bueno que, por eso les pongo este ejercicio, lo copien y lo traten de hacer ustedes para ver que las cuentas hay que tomar en cuenta la J. Porque si no toman en cuenta las cuentas no les va a dar nunca el resultado. Entonces no se olviden que J por J es menos 1. Y J es también el fasor 1 con 90 grados. Entonces si está aquí el fasor J por J, me va a dar menos 1, y este menos que está delante se convierte en más 1. O sea, me quedaría esto positivo. Pero como está la J aquí abajo, y yo hago esta operación, esta J tiene que subir. Y subiría como menos J. ¿Ok? Entonces tendría todo esto, sería menos J. Y aquí está un número positivo, entonces este le resto a este y me da. Hay que practicar eso, porque si no, se enreda el volador. Hay casos, por ejemplo aquí abajo, en donde el valor de J es negativo los dos. ¿Verdad? Porque cuando yo hice este cálculo, estas J eran negativas. Ya veremos ese detalle. Y entonces me queda, siempre pongan entre paréntesis porque es más sencillo y uno no se equivoca. Este menos por menos da más, pero J por J es menos. Y este menos se convierte en más. Y esto cuando sube se convierte en menos otra vez. Entonces tendría este menos este. Entonces hay que tener cuidado con eso, hay que practicarlo bastante para no equivocarse. ¿Ok? Entonces fíjense que yo calculo Z11, Z12, Z13, Z14. Estos números que están aquí no pueden nunca usar el número
de la fila o columna que yo estoy eliminando, es decir, de la barra que estoy eliminando. Aquí usted ve 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, pero nunca va a haber 5 por ninguna parte, porque ese número se ha eliminado y estoy eliminando ese elemento. Por lo tanto, es de 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, punto, ya está. Después aquí, ¿quién viene? Viene 2, ¿verdad? 2, 1, 2, 2, 2, 3 y 2, 4. Nunca 2, 5. Ahora hay otro dato curioso. Como la matriz, fíjense que yo les dije que es una especie de espejo, ¿verdad? El elemento Z21 es igual al elemento Z12. Entonces, si yo calcule ya el elemento Z12 aquí arriba, no hace falta calcular Z21, porque es el mismo valor. Ahora, si ustedes lo quieren hacer para revisar el cálculo que hicieron antes, está bien, háganlo. Pero si ustedes están seguros de que Z12 está bien calculado, no hace falta calcular Z21 porque es el mismo valor. Y así con los demás. Por ejemplo, después que hice todos estos cálculos y llegué aquí, ya yo había calculado Z13, no hay que calcular Z31. Había calculado Z23, no hace falta calcular Z32. Había calculado Z14, no hace falta calcular Z41. Había calculado Z24, no hay que calcular Z42. Y así sucesivamente. Entonces uno se ahorra mucho tiempo de cálculo, pero uno puede hacerlo si uno quiere asegurarse que los cálculos que están haciendo están correctos. Entonces, esta es la reducción de Cron, esta es la fórmula. En el texto donde yo les enseñé hace un rato, aquí hay un ejercicio resuelto, más este que acabo de presentarles, ¿verdad? Y en el próximo capítulo vamos a hacer la construcción de Z de barra y en ese cálculo, en esa matriz, ahí sí hay que hacer bastantes reducciones de Cron en el cálculo que se va a hacer, entonces es importante dominar bien esto. La única forma de dominar esto es practicar de otra manera. ¿Ok? Entonces, repetimos que la reducción de Cron es una técnica que se utiliza para eliminar de una red una subestación, o sea, una barra, quitarla, y modificar entonces toda la matriz que tenemos originalmente por la matriz que ahora representa un sistema con una subestación menos. Y me va a quedar matemáticamente eso perfectamente sin tener que volver a construir toda la red. De todos modos, repito, nosotros vamos a, en el próximo capítulo, usar una técnica de construcción de Z de barra, que sería todo, hacer el cálculo nuevo completamente. Y este elemento de la reducción de Cron es muy útil y se usa siempre. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan entendido, pueden revisar esto varias veces. No se olviden, página 256, capítulo 7, aquí está la reducción de Cron. Y el principio del texto en el capítulo 7 está la técnica de construcción, ¿verdad?, de la matriz, ¿verdad? Entonces, ¿qué parece la página? ¿Qué parece la página? Bueno, está tengo que buscar la ecuación en la página, en la ecuación 1.62, que está aquí, y pueden buscar ahí otro ejemplo que ellos tienen. Recuerden que al final de cada capítulo de este texto está también los ejemplos. ¿Okay? Y bueno, por ahora eso es todo. Espero que les haya servido esta conexión. Hasta luego. Chao. Chao, pues gracias a los que vinieron.